Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Hechos Ecuador, es la noticia, es la música, la orientación, periodismo puro. Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. ¿Qué tal, ecuatorianos? Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de jueves 6 de mayo del año 2021. Es un gusto estar nuevamente compartiendo informaciones y comentarios que tenemos algunos relacionados a las informaciones generadas las últimas 24 horas. También queremos saludar a todos nuestros compatriotas ecuatorianos, hermanos que están en Europa, en África, en Asia, Oceanía, Australia, en Estados Unidos, Canadá, bueno, en toda la América Latina. Buenos días a esos grandes luchadores, trabajadores que están en el exterior mandando remesas a sus familiares, ya que se fueron en un día cuando fueron prácticamente expulsados del país, cuando sus economías prácticamente desaparecieron en gobiernos que lastimosamente dejaron mucho que desear y hoy por hoy hablan o se rasgan las vestiduras manifestando que estamos en el país de las mil maravillas ahora con este gobierno y con lo que nos espera. ¿Qué tal, Yamile Yerena? Buenos días. Buenos días, compañero. Buenos días, patria. Gracias por estar. Bien, ¿no? ¿Mandé? Muy elegante la veo hoy. Oh, gracias, compañero. Bienvenidos, decía a todos nuestros seguidores que día a día están con nosotros, a Hechos Ecuador, Unidos por la Verdad, primera emisión. Gracias por esperarnos, por estar ahí y los queremos mucho, pues. Esa es la realidad. Por ustedes existe este programa y para ustedes. Don Pedro, le comento que hoy acá en La Tacunga amanecemos con una temperatura máxima de 18 grados centígrados, tendremos una mínima de 7, vientos de 16 kilómetros por hora, humedad del 72% y precipitaciones se mantiene en un 30%. Y le quiero comentar algo, ayer en la tarde llovió de tal manera, don Pedro, que las plantitas en los jardines de las casas que hay aquí, pues, se dañaron totalmente. Llovió granizo, un espectáculo maravilloso. Y bueno, delicioso estuvo. Ver la lluvia, ver el granizo y las veredas cubiertas blancas así, de lo que se acumula este granizo. Y le cuento que esto pues cae con tal fuerza que destruye, ¿no? En este caso, pues, la vegetación, las plantitas domésticas sobre todo, ¿no? Porque las que están en el ambiente, pues, resisten, ¿no? Eso, como un datito curioso le quería comentar. Cuénteme usted ahora. ¿Y el perro? ¿Qué pasó con el perro que no lo escucha? ¿Se va a haber mojado al final? Bueno, él, no. La vecina acostumbra a sacarlos un poquito más tardecito. En breve los escuchará. Ok, no se llama Oiga, la pero vecina Yamile Yerena, por si yo acaso. también sé escuchar su pastor alemán. Qué bien, Yamile Yerena. Bueno, al mal tiempo, buena cara, Yamile Yerena. Iniciamos las noticias generadas estas últimas 24 horas. Vamos a repasar algunos titulares porque el día de ayer el presidente de los ecuatorianos estuvo pues en los Estados Unidos. Vamos a hablar del tema. Pero primeramente vamos a ver las informaciones generadas, como les digo, pues en lo que tiene que ver a nivel nacional. Bueno, según los titulares, dice, error del Ministerio de Salud Pública al convocar para segunda dosis generó molestias a adultos mayores que acudieron a recintos y no fueron vacunados. Ayer hubo una serie de manifestaciones que la policía tuvo que intervenir, Yamile Yerena, y por sobre todas las cosas, la indolencia, sobre todo no poder hacer absolutamente nada, la gente solamente quedaron en protestas, familiares que llevaban ancianitos a que sean vacunados, no fueron atendidos, fueron vejados, los hicieron esperar por tanto tiempo, aglomeraciones que se dieron, en fin, un desastre que obviamente estamos, Yamile Yerena, padeciendo, mientras en otros países la vacunación es un éxito, en este país, carajo, estas autoridades que tenemos y que se dan todavía a través del presidente de la República la molestia de ir a hablar a Estados Unidos aduciendo de que este país
lo ha manejado a la mil maravilla y etcétera, etcétera, que ya estaremos eh, hablando de aquello que realmente inclusive la prensa internacional nos deja mal parado por la ineptitud de esas declaraciones, que nunca se habló de lo que está pasando en Colombia, de aquellas vulneraciones, de asesinatos que están ocurriendo por parte del Estado colombiano, del cual pues Iván Duque es un amigo y asesor del nuevo presidente que ya tenemos nosotros los ecuatorianos, como es el caso de Guillermo Lazo, que viajó en días pasados a Bogotá, a Colombia, precisamente para ponerse a las órdenes y, según Lazo, pues coordinar algunas acciones. Bueno, de todas maneras, nos va a sobrar comentarios del día de hoy, ya que tendremos a la ministra, a la ex ministra de Finanzas, precisamente para tratar el tema de esto de la que no hubo nunca la mesa servida, porque Lenín Moreno en los Estados Unidos pues habló una sarta de pendejadas, entre ellas pues que él no recibió ni siquiera la mesa, pero ya vamos a hablar de eso, de ella con una de las protagonistas que conocía muy de cerca la economía, cómo quedó en nuestro país cuando Lenín Moreno inició su gobierno, pues, querida Yamile Yerede y amigos que están en nuestra sintonía. Bueno, más titulares. Harrison Salcedo, el abogado asesinado, defendió a narcotraficantes y políticos, ostentaba autos de alta gama y una vida de lujo, dice la información que la tomamos de uno de los diarios de derecha neoliberal. Más informaciones. Y Pablo Iglesias, la ex promesa de la izquierda española, que deja la política tras 7 años de figurar en Europa y América Latina. Más informaciones, el avión Orion P-3 de Estados Unidos opera desde Galápagos por primera vez para detectar actividades de narcotráfico y pesca ilegal. El avión llegó por primera vez a Ecuador el 5 de septiembre del 2018 y es parte de la cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad. Bueno, sobre este caso, las autoridades norteamericanas han manifestado que no han llegado a un acuerdo para ver si nuevamente ocupan alguna base aquí en nuestro país, ya que se encuentran prácticamente asentados en las Islas Galápagos, una isla 100% ecuatoriana. Y una cosa sí no por una crítica que hago, que no es con el propósito de que estoy en contra de la lucha contra el narcotráfico, Yamile Llerena, porque realmente el narcotráfico debe de combatírselo a cualquier escala. Pero a veces se toman estos pretextos, Yamile Llerena, para estar de cerca asesorando en política externa todo lo relacionado a las economías de este sector del continente. Usted conoce perfectamente bien que nosotros nada hemos ganado cada vez que ha estado una base de Manta durante el tiempo que estuvieron aquí, porque se vulneraron derechos de muchos pescadores, de muchos propietarios de embarcaciones que fueron totalmente destruidas y que hubo por ahí una queja en el gobierno de Rafael Correa, pues algunos barcos que no tenían nada que ver con narcotráfico, simplemente por sospecha los destruían, los bombardeaban, los hundían con bandera ecuatoriana y todo. Entonces, pues mientras en otros países pues se respeta una embarcación, lo que hacen es detenerla y regresarla al país para que vea el estado correspondiente si la vende o no la vende, porque es un bien. En cambio acá no, en este caso bombardeaban las naves, las hundían con bandera y todo, no respetaban la bandera, sino que las tiraban abajo, las hundían con un bombazo por parte de la Marina norteamericana. Y esto obviamente porque decían que participaban en tareas de narcotráfico. En todo caso, Yamile Llerena, ya que nuestro país siempre ha sido sumiso, siempre ha estado presente a las órdenes del tío San en todo lo que haga, porque imagínese usted, Colombia, por lo menos los colombianos para solicitar una visa a los Estados Unidos se la da sin ningún problema. Chile de igual forma, otros países, pero en cambio Ecuador, carajo, tienen que todavía migrantes ecuatorianos para viajar a los Estados Unidos tratar de cruzar las fronteras de manera ilegal para llegar a los Estados Unidos. La frontera es entre México y los Estados Unidos. Entonces, nosotros no recibimos nada a cambio, ningún beneficio. Yamile Llerena, porque en Colombia, Estados Unidos tiene algunas bases militares, como 9 bases militares, pero sin embargo no ha podido erradicar el narcotráfico porque también hay corrupción entre elementos de este departamento que es de la DEA estadounidense, que de una u otra manera también se ve involucrada, no solamente en asuntos de combate al narcotráfico, sino también en política interna.
interna de Colombia, mi querida Yamile Yelena. ¿Y por qué no hablar también de México? Entonces, vea usted de tantas y cuántas bases, más bien estas dos naciones, tanto México como Colombia, son en este momento las que lideran los carteles, y obviamente nosotros que ni siquiera tenemos unos carteles bien serios o fuertes aquí en el Ecuador, pero mire usted, sin base hemos mantenido nosotros por lo menos una independencia. Ahora que dentro de las autoridades que estén comprometidas con esta cuestión del narcotráfico y el gobierno nunca o jamás quiso defender o por lo menos hacer unas investigaciones de las cabezas de series que tienen las Fuerzas Armadas o la policía, porque es importante, así como se hacen, Yamile Llerena, investigaciones con estos prototipos de detectores de mentiras, ¿verdad? ¿Cómo así no le ponen a los jefes policiales y militares para ver si mienten o no mienten? Porque Ecuador necesita un baño de verdad. La violencia ha cobrado muchas víctimas en el país. Entonces, obviamente, no nos sirve absolutamente nada, de nada tener una base así, pongan 20 bases militares aquí en el país, no nos sirve absolutamente de nada porque Ecuador no se beneficia en lo absoluto de alguna acción. Porque inclusive este tratado de libre comercio que aún no lo tenemos con los Estados Unidos, lo que nos han hecho es apenas de que los productos ecuatorianos, ciertos productos puedan ingresar con libertad de aranceles a los Estados Unidos y pare de contar, y cada vez y cuando hay que estarlo renovando. Entonces, por eso les manifiesto, Yamile Llerena y ecuatorianos, que esos entendimientos a cambio de absolutamente nada con los Estados Unidos, ¿a quién le favorece? Y es la gran pregunta. ¿A quién le favorece? Si el narcotráfico sigue jugando al Pepo con base, sin base, juega el Pepo en nuestro país. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos. Más Don informaciones, Pedro, llámele Llerena. Sí, dígame. y bueno, decirle que esto, refiriéndonos a las bases de manta y al narcotráfico que usted manifiesta, bueno, esto aquí en verdad, la gran pregunta, ¿no? Y es una verdad, un secreto a voces, como se dice, ¿a quién favorece? ¿Acaso Estados Unidos no es el país, el mayor consumidor en el mundo de esta situación? Si esto se legalizara, se acabaría el negocio, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas del país del norte y que ellos sabrán cómo resuelven sus asuntos. Ahora esto de la vacunación de los viejecitos, como se les dice ahora, oiga, realmente es una situación ya que raya en lo absurdo. ¿Cómo se puede convocar a la gente, en este caso a los adultos mayores, a una vacunación si no hay una organización previa, don Pedro? Oiga, por lo menos llámenlos y convóquenlos de 100 en 100, aunque sea, de 50 en 50, y créame que esto se haría más factible que convocarlos a todos y resulta pues que esto se transforma en una desorganización, en un desastre. Veía el titular, ¿no?, que presentan los adultos mayores apenas si una molestia por esta situación. No, don Pedro, en los videos se ve la indignación, el enojo de nuestros adultos mayores. Eso quería comentarle y sigamos pues con los titulares y las noticias. Así es, Yamile Llerena. Bueno, el día de ayer el presidente de la República hizo prácticamente una rendición de cuenta en los Estados Unidos relacionado pues a su accionar político, económico, social en nuestro país. Y cabe destacar, Yamile Llerena, que en ese encuentro o en esa reunión de expresidentes donde estaba también este nefasto presidente Osvaldo Hurtado, que fue uno de los principales cabecillas para la debacle económica en ese entonces, que ahora, hoy por hoy, pues habla de experiencias democráticas, cuando aquí la democracia, cuando se vulneran los derechos de los ciudadanos, en cualquier forma, sea en salud, en economía o en lo social, obviamente eso también se llama dictadura, eso también se llama genocidio, eso también se llama matanza de un pueblo, querida Yamile Llerena. Ayer escuchándolo al presidente de la República, que inclusive ya me voy a poner ese videito que ha estado pues también rodando en las redes sociales, a unas declaraciones que realizó el presidente donde comparaba a un ciudadano que le había preguntado en su momento que Ecuador necesita un buen presidente, le había dicho a Lenín Moreno en su cara,
y él respondió también a manifestando también, bueno, yo también necesito un buen pueblo. Ve usted, y casi en su discurso pasó hablando de Rafael Correa, que no le dejaron la mesa servida, que no le dejaron absolutamente nada. Oiga, esta posición, si la hubiera escuchado de otros mandatarios de la región o de cualquier parte del mundo, ¿sabe lo que hubiera dicho en vez de eso? Sí recibimos, porque ningún mandatario en el mundo recibe un país con harto dinero, porque las obras tienen que continuar. Por lo menos se vio marcada durante el correísmo un sinnúmero de obras que se realizaron. Él ha sido tan cínico que a la prensa internacional, cuando se hizo ese puente en el sector de Esmeraldas, el nuevo puente que une con Colombia, decía que ese puente era un puente que se había hecho para el narcotráfico y que ese puente llegaba a la nada. Pero sin embargo, Lenín Moreno, ese mismo puente que había sido hecho con dinero del Estado ecuatoriano, porque él no contribuyó durante su gobierno por lo menos con algo para terminar esta obra, porque prácticamente se la dejaron ya hecha, sino que la parte de Colombia tenían que continuar con la obra, porque es una obra que enlazaba a los dos países precisamente con asuntos relacionados pues al comercio, que inclusive inauguraron ese puente, pero ahí jamás tocó el tema de que ese puente llegaba a la nada, sino que con tanto esparpajo, con tan cinismo, que me daría a mí hasta vergüenza haber estado presente en la inauguración de ese puente y hablar cosas bonitas con el presidente Iván Duque, quien en este momento tiene un genocidio que debe de responder a la comunidad internacional y sobre todo a Colombia, porque ya pasan los 36 muertos asesinados por la Policía Nacional y otros asesinatos más que han ocurrido, Yamile Llerena, en una jornada de protesta en la cual la ONU ya ha puesto la mirada en ello. Mire usted que jamás durante ese discurso Lenín Moreno por lo menos hizo un comentario de que la protesta social el presidente Iván Duque debería de reverla, ya que estaban en un foro de la democracia hablando, y solamente se pasó atacando a Nicolás Maduro, que estaba detrás del financiamiento, porque inclusive Andrés Pastrana, en unas declaraciones que ya las voy a pasar, manifestaba y le daba el voto de aplauso al presidente Lenín Moreno cuando se refería a que esas protestas en este momento están financiadas por el narcotráfico y por Venezuela, un país como Venezuela que en este momento no tiene ni para comer. El presidente Nicolás Maduro no tiene en este momento, como quien dice, una economía, un desbloqueo por lo menos para poder actuar con toda su población y poderle dar una vacunación efectiva o por lo menos darle alimentos, que en este momento mucho lo necesita porque hay un bloqueo económico y todo el mundo lo conoce. Yamile Llerena, pero con tanto odio, porque en su cara, Yamile Llerena, se podía observar el resentimiento social que este sujeto tiene, que hoy por hoy es una vergüenza a nivel internacional, hablando de democracia, cuando también ocurrieron datos similares en octubre del 2019. Hablando de democracia, cuando aquí se ha dejado crecer la delincuencia común, cuando aquí en este país se han abierto las fronteras para que los líderes de mafias internacionales del narcotráfico estén hoy por hoy en nuestro país. ¿Y qué han hecho? Lenín Moreno ha tenido todo el apoyo del mundo de los Estados Unidos. ¿Acaso ese apoyo ha frenado esos actos de violencia en nuestro país? Hubo una matanza en el mes de febrero, Yamile Llerena, que fuimos pues a nivel internacional protagonistas de la violencia en las cárceles de nuestro país. Hemos tenido muertes por asunto de el COVID-19, que él se mandó inmediatamente a esconderse, porque solamente un cobarde se esconde cuando su pueblo se está muriendo o lo están matando. Aquí jamás se manejó la pandemia como debería de ser, porque los ministros que deberían haber estado manejando bien el asunto de la vacunación y todo aquello, dejaron botado el puesto y se largaron fuera del país porque sabía que se le venía una situación de la cual debería responder
ante el pueblo ecuatoriano de qué es lo que se hizo y sobre todo los negociados y tantas cosas que han habido. De eso jamás se habló. Por eso que cuando son grupos que están interesados de organizar estos foros de derecha neoliberal, porque ahí fueron solamente una sarta de pendejos ahí, hablar de libertad de expresión, hablar de la democracia, ¿verdad? Pero sin embargo, Yamile Llerena, no hubo por lo menos un comentario a favor del pueblo colombiano que en este momento está sufriendo las consecuencias. Claro que en todas manifestaciones también se mezclan intereses que aprovechan de estas manifestaciones para enquistarse, meterse y hacer quedar mal el derecho a la protesta ciudadana, Yamile Llerena. Así es, don Pedro, y referente a lo que usted manifiesta de las declaraciones dadas por el señor Moreno, decirle que por lo menos hubiese, en vez de haber estado diciendo tantas barbaridades que no vienen al caso, que son mentiras, por lo menos debió mandar un saludo solidario al pueblo de Colombia, sin ir más allá, simplemente eso, solidarizarse con el pueblo, que es lo que cualquier político decente, honesto, mandatario que respeta la vida, que ama al pueblo de cualquier país, don Pedro, ¿no? Lo mínimo que puede hacer, que debió haber hecho este señor, es expresar su respaldo al pueblo, pero ni siquiera eso. Ah, no, pero tiempo para seguir criticando y juzgar a Venezuela y su condición, eso el señor no pierde, pues. Y tiempo también le sobra siempre a este señor para dejarnos realmente con una vergüenza, don Pedro, porque él nos representa, él no habla a nombre personal, él habla a nombre del pueblo ecuatoriano. Y bueno, y decir que él se mereció un mejor pueblo, vea, o sea, ya la capacidad de indignarme realmente y de asombrarme con este señor se me ha agotado. Yo escuché esas declaraciones y créalo que es que a uno le sacan, como yo sé decir, sale el montubio que uno lleva adentro, porque es verdaderamente indignante esta situación. ¿Cómo hemos podido soportar 4 años a este señor? Y hasta el final, hasta días en irse, él va haciendo cosas que nos humillan y que nos maltratan, don Pedro. Así, y con estos comentarios, Yamile Llerena, yo no estoy llamando al odio a las personas que de pronto nos están observando, sino que hay que ser bien frontal en todo lo que se habla, en todo lo que se dice, pero más aún que es de un mandatario que nos representa. Son noticias, efectivamente. Bueno, voy a pasar en este momento estos videos, los videos que quiero pues, compartirlo con Jorge Cáceres, porque con Jorge Cáceres vamos a entrar a hacer comentarios, Yamile Llerena, no solamente relacionado a las privatizaciones que se nos vienen, sino también hacer este tipo de comentarios políticos, porque es importante también, ya que él representa, es un líder también de trabajadores, líder también de organizaciones sociales, ¿verdad? Para tratar estos asuntos que la gente piensa que cada vez que habla el presidente, de pronto esperamos que hable por lo menos algo coherente, ¿no? Relacionado con lo que estamos viviendo también los ecuatorianos, porque lo de Colombia y lo de Ecuador en octubre del 2019 son acciones similares. Entonces, vamos a ver el video, que son cortitos, para inmediatamente entrar con Jorge Cáceres para comentar estas informaciones que se han generado en las últimas 24 horas. Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal, como acostumbra la gente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo les dije: ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. Todo lo que sabemos estas son manifestaciones absolutamente coordinadas. Como vemos, está metido directamente Venezuela. El propio presidente Lenín Moreno lo acaba de decir, no sé si ustedes lo vieron en el foro, ha dicho que el gran incitador de la violencia y financiador de la violencia en Colombia es Nicolás Maduro. Eso es clarísimo. Hoy ya lo que estamos viendo es que hay recursos extranjeros, recursos del narcotráfico involucrados en todas estas situaciones, y clarísimamente este es un plan para desestabilizar la región.
Ampliamos ahora con nuestra colega Carolina Chimoy, quien está cubriendo para nosotros este foro allá en Miami. Carolina, vemos que Colombia ha marcado de alguna manera este foro sobre la democracia. Pastrana, lo escuchamos, ha dicho que las protestas son manifestaciones que no son espontáneas. ¿Olvida el expresidente el gran descontento social y las desigualdades que existen en su país? Silvia, parece que tanto él como muchos de los expresidentes que participaron acá olvidan precisamente ese gran problema en América Latina que es la desigualdad. Como escuchamos, el expresidente Pastrana dice que se trataría de protestas coordinadas, pero lo cierto es que las protestas, por ejemplo, que se han visto precisamente en Berlín, donde tú estás, no podrían estar coordinadas por países como Venezuela o como Cuba. Las redes sociales definitivamente son una de las plataformas que han contribuido a que las personas comuniquen y se organicen cada vez más para salir a la calle por sus derechos. Ante este tipo de preguntas con las que enfrentamos a muchos de los expresidentes, no ha habido más respuestas más diferentes o de otra manera, diciendo que efectivamente estos serían desestabilizadores de las democracias en Colombia y similar a las que vimos en Ecuador y que estarían organizadas y financiadas incluso por gobiernos como el de Cuba o el de Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Jorge Cáceres, bienvenido. Usted observó estos videos de los cuales vamos en esta mañana a comentar las declaraciones también del presidente de la República, que ya nos ponen el ojo del huracán a nivel internacional, ya que la prensa ya inmediatamente reaccionó, especialmente esa prensa que efectivamente está de parte del pueblo que protesta, que lucha. Obviamente no podemos tampoco descartar de que de pronto haya personas que se hayan inmiscuido en las protestas, eso siempre sucede, pero hablar centralmente de que las protestas que ocurren en Colombia son exclusivamente financiadas por Nicolás Maduro y el narcotráfico, realmente nos deja mucho que desear. Y también refiriéndome al señor Lenín Moreno, ya que él está en la boca del huracán en este momento, porque la prensa internacional comienza a criticarlo, ¿verdad? Porque cada vez que sale de nuestro país a hacer declaraciones, más aún que era el principal orador de esta conferencia de la democracia, mi querido Jorge Cáceres, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Pedro y Yamile, un gusto saludarles a ustedes. Yo quisiera comenzar esta mañana diciéndoles que siento un dolor profundo por lo que está sucediéndole al pueblo colombiano. Muertos, heridos, desaparecidos, violaciones sexuales, muertes extrajudiciales. Esto también sucedió en octubre del 19 aquí en el país. Esto también sucedió en Chile. Esto sucedió en otros países latinoamericanos. Y vale recordar este momento lo que el 4 de mayo nos dice Gerald Cipriano, cardenal arzobispo de Quebec. El pueblo colombiano se ve agobiado por una situación económica crítica que amenaza empeorar por la reforma tributaria, laboral y pensional. Más adelante señala, las manifestaciones pacíficas en su mayoría son de resaltar por el compromiso de todo un pueblo que sueña con un mundo más humano, más justo, más fraternal. Y continúa, pero llega el momento que todos deben decir, basta. Duele ver el país a fuego y sangre por la violencia de vándalos y abusos de unos miembros de la autoridad. Esto nos dice el cardenal. Esto nos dice el cardenal de Quebec, y esto es la realidad concreta que sucede en Colombia. No está movida precisamente por sectores externos, está movida por el hambre, está movida por la desorganización social, está movido por la injusticia que vive ese país. Y entonces yo quiero simplemente solidarizarme con los compañeros trabajadores, con los compañeros campesinos, con los ciudadanos en general del pueblo colombiano que sufren una de las peores situaciones de violencia que se han presentado en ese país. Respecto a las declaraciones del señor Lenín Moreno, yo quiero, más que parafrasear, recordar la historia. En 1542 nos conquista el señor Cristóbal Colón y después
se va a España, regresa a España en sus carabelas, ¿no es cierto?, con algunos presentes, a decirle a sus amos, a sus mandantes, a la reina de España que estaba en decadencia: esto hicimos en América. Pero no le cuenta que mataron a indígenas, no le cuentan que quisieron imponer una cultura diferente, no le cuentan que violaron a mujeres, no le cuentan que la conquista española fue simplemente un acto de violencia. Claro, ahora nuestro presidente va donde sus amos, a presentarle en la sabatina, ¿no es cierto?, de la democracia, entre comillas, el informe de cuentas. Y le dice: el Ecuador es una maravilla, que en el Ecuador él no tiene un pueblo afín para gobernarlo, que él ha hecho obras y que ha salvado la democracia. Acusa a pueblos como el venezolano y el cubano de estar inmiscuidos en obstaculizar los procesos democráticos de América. Pero no le cuenta que mandó a matar a decenas de ciudadanos en octubre 19. No le cuenta que se bajaron los salarios en el país. No le cuenta sus intenciones privatizadoras de los bienes del Estado. No le cuenta que hay más hambre, que hay más desnutrición en este país. Entonces, claro, le aplauden estos pseudodemócratas para decir: ahí está la presencia de un líder mundial, la presencia de un líder de América Latina, que nos está contando las maravillas que ha hecho para descartar la opción democrática de un pueblo, para evitar la posibilidad de que el progresismo asuma el poder. Y entonces, claro, le hicieron toda esta parafernalia en Miami, en donde están los corruptos, ¿no es cierto?, en donde fueron los gusanos cubanos a posicionarse de ese pueblo, y ahí está junto a otros presidentes y dignatarios de América Latina. Entonces, no nos extraña que un traidor vaya a arrodillarse al gobierno norteamericano, que un traidor vaya a arrodillarse ante las élites financieras del mundo. Este es mi comentario respecto a esta actuación. No tiene nada que ver con la característica valiente, democrática, progresista, humana que tiene el pueblo ecuatoriano. Nosotros no bajaremos la cerviz. Nosotros no nos inclinaremos ante el imperio. Seguiremos en la resistencia que ha demostrado que permite cambiar el horizonte de los pueblos. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos con Jorge Cáceres, como de costumbre, todos los jueves. Y que es un gusto para nosotros tenerlos en estas jornadas de comentarios e informaciones, porque destacan algunas cosas que están ocurriendo en este país y que posiblemente vayan a ocurrir, porque cambiando un poquito del tema relacionado a las privatizaciones, ya conocemos que el Banco del Pacífico va a ser vendido. Esto sí es que no lo han vendido, Jorge Cáceres, porque realmente como ganó las elecciones a como de lugar y he sostenido yo que Guillermo Lasso, presidente electo de los ecuatorianos, que ya en unos días o 18 días más o menos se posesiona, a mí me quedan unas dudas grandísimas relacionadas a esos resultados, que obviamente, pues, sabiendo que el gobierno y la derecha tiene el control absolutamente de todo, entonces para evitar un derramamiento de sangre, se aceptó nomás que Guillermo Lasso sea el presidente de los ecuatorianos, ¿verdad? Porque es tan, pero tan curioso algunos detalles que ocurrieron, especialmente con esta empresa Cedatos, que dio las cifras exactas, y también el presidente de la República se anticipó militarizar y cordonar las inmediaciones del CNE en la capital de la República. En todo caso, yo copio de esa manera cómo ocurrieron las cosas. En este caso fue un fraude, obviamente, son palabras mías, muy preciso, donde no les daba a nadie la oportunidad de protestar. Y obviamente, pues, a nivel internacional, ustedes saben que a veces nos queda muchísima duda, porque la custodia de los biombos lo hacen las Fuerzas Armadas
unas fuerzas armadas que están politizadas, porque desde la alta cúpula querían que el señor Guillermo Lasso sea el presidente de la República. Y pare de contar. Son unas dudas y un comentario muy personal que no lo quiero generalizar ni quiero involucrarlos a ustedes, pero es mi manera de pensar, Jorge Cáceres, ya que estamos a las puertas de unas privatizaciones que no sabemos que a la final hasta el agua potable nos las van a privatizar. Efectivamente, Pedro, y yo quiero comentarles varias cosas. Una, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas Energéticas y del Petróleo ha señalado que no está de acuerdo con el planteamiento del candidato electo, del presidente electo Lasso, que al venir de Colombia señala que traerá el know-how colombiano para desarrollarlo en Petroecuador. Ellos han señalado que los técnicos ecuatorianos tienen la suficiente capacidad para implementar cualquier proceso de mejora en los campos petroleros, en la refinería estatales. Señalaron muy claramente que la experiencia y la formación de los trabajadores petroleros se expresa en un estudio que en el 2018 señaló que la productividad en barriles de petróleo de Ecuador era 35.8, mientras que la de Colombia fue 56.7 barriles por trabajador. Entonces esto demuestra la calidad, la experiencia acumulada que tienen trabajadores petroleros. Ellos le cuestionan más bien de que lo que está trayendo es lo que quisiera traer es la experiencia que tiene Colombia en privatizar este ente estatal. Y ante esto, también quiero referirme a otro tema que ya se ha planteado. Un sector ligado al candidato electo ha señalado que el candidato Lasso está de acuerdo en que se duplique la producción petrolera en el país. O sea, que de 500,000 barriles que se tiene, se llegue a 1 millón de barriles diarios de producción petrolera. Esto los técnicos han señalado definitivamente que pasa por encima de los derechos de los territorios y comunidades, que reduce el tamaño de las áreas protegidas y que no existe un análisis de riesgo que nos permita pensar en llegar a 1 millón de barriles diarios de producción petrolera. Pero, ¿qué hay detrás de este tema? ¿Qué hay detrás de este tema que parecería, sí, qué interés más loable, mejorar la producción, mejorar los campos, desarrollar nuevas tecnologías, procurar inversión, ¿no es cierto? Lo que hay detrás de esto, y lo dicen muy claramente, es completar la segunda fase de negociación del acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos, fortaleciendo los acuerdos existentes para firmar tratados de protección recíproca de inversiones. Tratados que definitivamente no benefician al país, sino benefician al imperio. Esta es una de las razones fundamentales para pensar en una ampliación de la producción petrolera. Pero además, ¿qué es lo que se busca? Y lo dicen muy claramente, muy sueltos de los huesos, que se desburocraticen algunos temas, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esto? Primero, licencias ambientales que sean aprobadas máximo en 15 días. ¿Se le ocurre a usted desarrollar licencias ambientales para procesos de refinación, para procesos de producción de petróleo, para incorporación de nuevos campos, para procesos de producción petrolera? Se pueden hacer en 15 días. Estos caballeros dicen que así debería ser. Se dice que se deben redefinir los parques ecológicos. Claro, disminuir las áreas protegidas, por supuesto. Se señala que debe mejorarse la relación con las comunidades y pueblos indígenas. Y entonces, por supuesto, lo que querrán es generar algunas dádivas, trabajar con este viejo sistema de entregarles una batería de baños, de entregarles una cancha de fútbol, de entregarles algunos juguetes, algunos caramelos a las comunidades, y con eso cooptar las organizaciones sociales de los pueblos y nacionales indígenas y permitir el ingreso de la operación petrolera. Quieren convertir, y este es un punto clarísimo, ¿no es cierto?, a la petrolera estatal Petroecuador en sociedad anónima. Recordarán que el actual ministro ya le propuso al señor presidente Lenín Moreno, y este le respondió diciéndole que esto amerita un cambio en la Constitución. Pero no se quedan ahí estos caballeros, ¿no es cierto?, que están ligados al candidato electo Lasso.
sino que consideran que es necesario tener una participación societaria pública, de tal manera de que la empresa finalmente, Petroecuador, sea una empresa privada. Entonces me parece que esto hay que estar atentos en el sector petrolero, porque cierto es que este gobierno está colgando sus ternos, ¿cierto? Está colgando sus guantes. ¿Y por qué le digo que está colgando sus guantes? Porque el 3 de mayo, o sea, hace poquito tiempo, el ministerio da una noticia y dice que se acordó la suspensión de todo proceso contractual con el Ejecutivo hasta que se posesione el nuevo gobierno. Esto significa que el proceso de privatización de Refinería Esmeraldas lo suspende para que tome la decisión el próximo gobierno. Propuesta que le hicimos como Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y otros sectores gremiales en enero de este año. Y que, claro, no nos dijo nada ni los medios, peor el señor presidente de la República o el ministro, sino que siempre se salieron por la tangente. Hoy, 3 de mayo, cuando ya no tienen nada que hacer, cuando se dieron cuenta que son incapaces hasta para llevar adelante sus propios proyectos, le dicen al país, detenemos. Y por esta razón que detienen este proceso, en este comunicado, ¿no es cierto?, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, que tenía previsto presentar en esta semana una acción de protección contra el decreto 1094 que pretende privatizar la refinería Esmeraldas, ha suspendido esta acción. Porque evidentemente consideramos que no es prudente desde el punto de vista legal, así nos han señalado algunos abogados consultados por el Frente, y entonces mantenemos esta acción para conocer cuál va a ser la decisión que tenga el gobierno nacional respecto a el tema de Refinería Esmeraldas y los campos de producción. Porque hasta ahora no tenemos a ciencia cierta el conocimiento de quién va a regir los destinos del sector petrolero. Sabemos por información dicha por el propio candidato presidente electo de que va a aparecer un ministerio de petróleo. Parecería que se va a dividir este Ministerio de Recursos no renovables, etcétera, de energía y recursos no renovables, en el Ministerio de Petróleo, en el Ministerio de Minería y en el Ministerio de Energía. De tal manera que esto tendremos que conocer, y además, la primera nota que señalaba respecto a este grupo que se ha reunido con Lazo es una información periodística que todavía no está confirmada por el candidato electo. Pero no dudamos que su expectativa será cumplir lo que expresó en su plan de gobierno, que no es otra cosa que privatizar estas áreas, porque consideran lo que se está señalando en todos los sectores, ¿no es cierto? Y Pedro y Yamil, ustedes permanentemente lo vienen diciendo. Seguro Social ya no tiene dinero. Petroecuador no tiene profesionales, no tiene la tecnología, no tiene los recursos económicos. Claro, si no tengo todo esto, tengo que abrazarme al capital privado, pues, ¿no es cierto? Esta es la configuración que lo hicieron desde hace años el sector neoliberal. Por eso es que nosotros consideramos que debemos seguir atentos con una mirada muy crítica respecto a lo que está planteando el presidente electo. Porque ya el presidente que salió ya hizo la genuflexión ante sus amos, ¿no es cierto?, ante el imperio, como lo hizo Cristóbal Colón con la reina, ¿verdad? Allá en el 1490 y ni sé cuánto, ¿no es cierto?, 1500 seguramente, ya nuestro presidente hizo la genuflexión, no sé si podría ser, ojo, por su condición física, pero hizo la genuflexión de tal manera que ya él no debería presentarse el 24 de mayo a entregar la banda presidencial, porque ya la presentó en Estados Unidos. A este caballero deberíamos decirle que es uno de los que ha vendido la bandera del Ecuador, porque ya presentó su rendición de cuentas, que debió hacerlo el 24 de mayo, lo presentó en Miami, ¿no es cierto? Y entonces nosotros seguimos atentos como Frente de Defensa Petrolero, como sectores organizados, a las decisiones que tenga este gobierno próximo, pero no dudamos que lo que va a hacer es continuar
con esta política privatizadora de determinados sectores y bienes del Estado. Y claro, el Banco del Pacífico, como señaló Pedro, es carne, ¿no es cierto? Es carne ñuta, como dirían nuestros paisanos. Ahí no tienen hueso, ¿no es cierto? Porque en el sector petrolero tienen todavía que hacer análisis de riesgo, estudios ambientales, aunque en el sector petrolero tienen el mercado abierto, ¿cierto? Ustedes saben que el negocio petrolero son los combustibles, por lo tanto, no hay restricción en el mercado, es monopolio y por lo tanto es un negocio redondo, también el de petróleo. Por eso es que inmediatamente quieren tomar bancos, quieren tomar el petróleo y seguramente las telecomunicaciones, porque son negocios altamente competitivos. Pero es tarea, como hemos dicho en estos espacios, es tarea de ustedes como periodistas, de nosotros que estamos en los sectores sociales, de seguir insistiendo, de seguir exponiéndole al país estas realidades. De tal manera de que rompamos este cerco mediático. Fíjense, hoy los medios de comunicación, si fuera en Venezuela, estos sucesos que se han dado, en cantidad de muertos, cantidad de heridos, desplazados, etcétera, cómo estuvieran inundados los medios de comunicación tradicionales. Pero no, se trata de Colombia y a Colombia vive en democracia. En Colombia no pasa nada. En Colombia hay trabajo y unos vándalos están pensando en desestabilizar el gobierno. No, señores. Ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Chile los vándalos están. Lo que está es un pueblo que siente que hay injusticia, que siente que hay pobreza, que siente que sus derechos están vulnerados y por eso reclama de manera pacífica, con apego a la Constitución, a esta capacidad que tiene, a este derecho que tiene de resistencia, que no es otra cosa que la expresión de nuestra inconformidad respecto a políticas públicas que desata un gobierno. Y en Colombia clarísimamente está dado, y así lo han dicho los sectores que lideran estas manifestaciones, están en contra de la reforma tributaria, en contra del tema de pensiones, etcétera. Y no es que están en contra del sistema democrático, están convocando a la paz, a la democracia y, por supuesto, organizados. Esto nos debe llevar, con esto termino, Pedro, esto nos debe llevar fundamentalmente a mantener la resistencia, a mantener la organización y a mantener a los medios de comunicación alternativos con espacios que nos permitan decirle al pueblo qué es lo que sucede realmente. Gracias, Jorge. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario que lo acabas de emitir. Efectivamente, créame lo que nosotros a nivel internacional en otros tiempos éramos ejemplo, pero ahora con este presidente que tenemos, aparte de ser mentiroso, es cínico y por sobre todas las cosas tendrá que responder por las muertes que ocurrieron en octubre del 2019 y por todos los atracos que han estado últimamente, porque él manifestó que jamás el país lo recibió con mesa servida, con recursos, tratando de justificar su mediocridad al administrar este país. Nada más, Jorge Cáceres, ya con esto que realmente le agradezco su presencia en Hechos Ecuador, esperándolo pues para el próximo jueves. La tenemos también a la economista María Elsa Viteri ya en línea. Esperar que continuemos con estos comentarios porque la lucha hay que continuar, ¿verdad? Nosotros desde nuestro portal periodístico tenemos que decirle la verdad completa al país y no tratar de que se confunda o se manipule la información porque los medios que están pautados económicamente, periodistas que ganan más plata que el mismo presidente de la República y que muchos hablan de que combaten la corrupción, estas sartas de sinvergüenzas que son parte de los negociados que se están realizando, en eso ellos no dicen. Le agradezco, Jorge Cáceres, de nuestra parte, pues, de haber compartido esta mañana el comentario de las informaciones acaecidas, pues, en lo político con el presidente de la República, con esa presencia que ha hecho en los Estados Unidos y que a nivel internacional hay una lluvia de críticas. Gracias, Jorge Cáceres, reitero nuevamente. Gracias a ustedes y buenos días. Buenos días. Buenos días.
Bueno, estuvo con nosotros Jorge Cáceres, como de costumbre, los jueves, comentando de la situación política que vive nuestro país. Y ya al pasar con María Elsa Viteri, quien fue ministra de Economía en el gobierno de Rafael Correa, vamos a conversar con ella sobre los comentarios que ha hecho sobre este señor Lenín Moreno, presidente de los ecuatorianos, y señor todavía le digo porque tiene la investidura, porque en su vida personal me imagino que debe ser un total desastre. Habla de cosas elegantes del país de las mil maravillas, habla que el país lo cogió destrozado, sin financiamiento, pero sin embargo, un país totalmente desfinanciado como Moreno, en este foro de la democracia, que de democracia no tiene nada ese foro, ¿verdad? Imagínense usted, no hay plata y se pagan y se perdonan a los evasores conocidos en este país tantos impuestos, se paga una deuda externa anticipada en un país que dice Lenín Moreno que no hay dinero, ¿verdad? ¿Por qué mejor no vendió su silla de rueda y así mejor quedábamos un poco más tranquilos, Yamile Llerena? Entonces, una sarta de pendejadas que se permitió hablar. Por eso este señor, que creo que con el debido de respeto del pulpo, porque ese pulpo, qué sabroso es cuando uno se lo come, ¿verdad? En ciertos ceviches, pero ustedes ya saben qué es lo que tiene el pulpo en la cabeza, ¿no? Entonces no quiero hacer más comentarios, voy a pasar inmediatamente con María Elsa Viteri, dando pues en este momento la cara y sobre todo tirar abajo esos comentarios que ha hecho el presidente Lenín Moreno, que dice que nunca le dejaron la mesa servida, solamente la silla de ruedas. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Buenos días, economista María Elsa Viteri. Bienvenida a Hechos Ecuador, Ecuador en... Buenos días. Buenos días, Pedro, buenos días, Yamile. Buenos días a todos los que nos escuchan, ¿no? Y que realmente, gracias a Dios tenemos los medios alternativos para poder llegar, porque si no estuviéramos viendo solo Bob Esponja nada más, ¿no? Como ya vimos en octubre del 2019, ¿no? Entonces, realmente, bueno, yo creo que a nadie le sorprende las declaraciones de Lenín Moreno en un panel, además, que es evidentemente se autodefine, digamos, ¿no? Junto a un Macri, junto a un Waldo Hurtado, ¿no? Entonces, evidentemente todos sabemos que va a un medio que además le da la fortaleza que no tiene para enfrentar al pueblo ecuatoriano. Es decir, solamente en este tipo de eventos es donde agarra coraje y fuerza y lanza todo lo que le da la gana, porque eso no se atreve a hacerlo frente al pueblo ecuatoriano. Frente al pueblo y ecuatoriano, sobre todo a la prensa internacional, frente al pueblo ecuatoriano está escondido. Así como, por ejemplo, en este momento no tenemos absolutamente ninguna declaración del presidente electo después de que estuvo justo antes de la revuelta o de que se iniciara todo el proceso en Colombia, y hasta la fecha vemos una sola declaración. Hasta la fecha. Entonces, es el tipo de comportamiento en donde, a ver, uno puede ser muy bravo en su gallinero, ¿no? Pero la cuestión es ser bravo dentro y fuera del gallinero, porque solamente dentro y fuera del gallinero es que compruebas que tienes argumentos sólidos y sostenibles para un planteamiento y una propuesta, sobre todo cuando se trata de una propuesta de gobierno, una propuesta de decisiones hacia el país y que afectan a una sociedad. Entonces, cuando uno no tiene argumentos fuertes, es que solamente los lanzas cuando estás entre amigos, pero cuando no, te escondes. Sí, porque ese foro que se dio en los Estados Unidos obviamente es un foro que estuvieron ahí los amigos, nada más, porque no hubo por lo menos alguien que le diga las verdades en la cara a Lenín Moreno de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el Ecuador, ¿verdad? Porque hubiera sido otro el comentario.
porque durante este foro economista solamente se hablaba del socialismo siglo XXI, que hay que desbaratarlo, y no lo ha podido hacer acá en el país. Eso es bien cierto, porque el socialismo o el correísmo se mantiene como la primera fuerza política en el país, a pesar de que él trató de minimizar estas acciones en los Estados Unidos, hablando de democracia. No sé de qué tipo de democracia él estaba hablando, ¿verdad? También uno de los temas que él enfocaba es que justificando su incapacidad mental, no se puede llamar otra cosa, porque una cosa es tener una discapacidad física y otra una discapacidad mental, totalmente diferente. Pero en el caso de él, como exponiendo de una manera mediocre, no le queda más el término, al manifestar que este país lo había acogido con una mesa que no estaba servida, que inclusive la mesa había desaparecido, pero sin embargo él se dio el lujo en nuestro país de pagar una deuda externa anticipada. Entonces no cabe ese comentario de un personaje funesto que ya interviene en acciones de otros países cuando ni siquiera él puede resolver los problemas que hay en su propio país económico. A ver, yo discrepo contigo, ¿eh? Yo creo que es muy fácil y es hasta benévolo decirle que es incapaz. No, él, Pedro, no es incapaz. No, señor. Él tuvo un éxito rotundo en su objetivo. Lo que es cínico. Él ha construido una imagen de ser una incapaz para manejar el gobierno. No nos confundamos. Lo que pasa es que él ofreció manejarlo para cubrir las demandas populares. Y su objetivo no era ese. Su objetivo era restaurar el neoliberalismo y proteger y beneficiar a los grandes poderes económicos del país. Y yo te pregunto, ¿fracasó? No. Bueno, en esa parte no fracasó. Es que no es en esa parte, es que por eso te digo, yo creo que le estamos haciendo un favor cuando lo analizamos como un inepto o un incapaz. No, es un extraordinario ejecutor de sus objetivos. Lo cumplió a cabalidad y con éxito. Él nunca pensó en el pueblo ecuatoriano. Sus objetivos eran hacer lo que hizo. Ahora. El tema también, mi querido Pedro, es que, por ejemplo, yo creo que en un estado en donde se habla pues de gobernabilidad y de generar gobernabilidad y todo lo demás. Mira, yo no soy diplomática. Bien clarito. Tú tienes varias formas de llegar al poder de decisión. Lo tienes por la vía democrática y él llegó por la vía democrática, sino que llegó por una vía que sinceramente lo posturó y se viró. Hubo la traición. Pero también tienes la posibilidad de llegar mediante el fraude. Y el fraude se puede hacer de dos maneras. O dándole la vuelta a la votación verdadera o comprando la derrota, que es completamente distinto. ¿Sí? Porque cuando hay una compra de derrota, lo que estás haciendo es involucrando al contrario para que se vuelva a tu favor. Entonces, fíjate lo que pasó. Lo que pasó fue que él llega democráticamente, ¿no? Pero al mismo tiempo vende la derrota, no de él, pues, ¿no? Sino del partido o del movimiento que lo llevó. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre, mi querido Pedro? Lo que ocurre es que por eso es que vimos un cogobierno de quien compró la derrota. Y que lamentablemente es lo que los ecuatorianos debemos de entender. Ha coexistido y ha seguido y sigue. Por eso es que tú ves que la forma de gobernabilidad en este país en los últimos 4 años ha sido el reparto.
ha sido la entrega. La pregunta es, ¿en realidad el pueblo ecuatoriano votó por el continuismo? Eso no lo sabremos. Lamentablemente a estas alturas todavía no lo sabremos. Pero la pregunta es, una vez que hay una decisión por lo menos legal, no sé si legítima, porque podríamos quedarnos horas hablando de gobernabilidad y demás, ¿no verdad? Por lo menos legal, quién sabe si legítima. Vamos a seguir con el mismo procedimiento, en donde no es que se actúa de acuerdo a la legitimidad, sino que se actúa de acuerdo a la compra. Vamos a seguir con ese esquema. Y entonces ahí la pregunta es, mi querido Pedro, lamentablemente el pueblo ecuatoriano tiene representatividad en el poder político. Una gran pregunta que... Esa es la pregunta que al pueblo, que a nosotros, a los ciudadanos de a pie en este momento nos carcome el cerebro, pues. Así es, porque las quejas siguen. En este país la violencia continúa, no hay nadie quien la pare, aunque pongamos 20 bases militares en nuestro país, norteamericanas, y en fin, pues parecería economista, que el futuro gobierno que se posesiona este 24 de mayo posiblemente, ojalá, cambie su manera de pensar, porque alrededor de Guillermo Lasso hay un sinnúmero de compromisos y de personajes de dudosa reputación. Pero discúlpeme, Pedro, ¿usted cree que de buenas a primeras va a cambiar la imagen? ¿Usted cree que va a cambiar toda una hoja de vida, toda una... No, pues. Es que ahí es donde yo digo, ¿cuál es la verdadera posición? Porque usted puede, todos estamos de acuerdo en que el país necesita tranquilidad para trabajar y demás. Pero, ¿cómo va a poder lograr tranquilidad si ya usted está viendo en el hermano Colombia la radiografía de lo que sucede con un gobierno de esta naturaleza? ¿Cómo puedes encontrar un camino de acuerdo si voy a poner un ejemplo de campaña, ¿no verdad? O mejor dicho, del pensamiento de toda la vida del presidente electo. Si él piensa que le hace un favor al trabajador pagándole $120 porque la alternativa es el desempleo. O sea, ¿qué nivel de acuerdo puedes tener? Estás golpeando una línea esencial, pues. Como yo digo, a ver, no nos salgamos del parámetro. Cuando fuimos a las elecciones, era el uno o el otro, no podían ser los dos. Y aquello de que más corto o más cercano, sí, te da posibilidades de justamente negociación para encontrar esquemas de equilibrio en esa gobernabilidad. Pero el poder igual lo tienes. Y en última instancia, la decisión está en a quien otorgaste el poder. Entonces, lamentablemente, hay niveles en donde la postura del pueblo, y me vas a disculpar, mi querido Pedro, yo no voy a referirme a lo que es la postura del socialismo del siglo XXI, la postura correísta, primero porque creo que es un error seguir diciendo que un máximo líder es el proyecto. No, él es un máximo líder que hay que reconocerle la valía histórica que tuvo y lo que todavía puede generar. Pero no, tenemos que comenzar a hablarle a la gente como corresponde. El proyecto político es uno y los líderes son otros que se dan y se entregan a ese proyecto político. Entonces, vamos a ver. No voy a mencionarlo desde la perspectiva de proyecto político, lo voy a mencionar como corresponde desde la perspectiva de demanda popular, porque en última instancia a eso se debe. Y cuando yo hablo de demanda popular, estoy incluyendo no solamente a los que votaron dentro de un proyecto político como el de izquierda, como el progresismo,
porque lamentablemente todos sabemos que sí hubo votación de ese mismo pueblo a favor de alguien que inmediatamente después, al siguiente día, ya los traicionó. ¿Sí? Entonces, por eso es que hago la diferencia y voy a hablar de lo que es. Cuando tú tienes esta demanda popular que es incompatible, que no es lo uno o es lo otro, no puedes tener niveles de acuerdo a esa naturaleza. No puedes. Es naturalmente imposible. Si alguien te dice que no importa que les pague 120, porque te van a agradecer porque la opción es el desempleo, es completamente diametral opuesto, porque lo que lo quiere la gente es empleo, pues. O sea, el tema no es, a ver, genero un ejército de desempleados para yo poderte poner el salario que te dé la gana. El tema es, tu salario es producto de un derecho que se llama trabajo. Y mi responsabilidad es llevar los niveles de trabajo al máximo posible, cuantitativamente y cualitativamente. Tú no puedes decirle a un compañero empresario tuyo, ñañito, págale los 120 porque te lo van a agradecer. No puedes. Así es, economista. Parecería que la oferta de campaña que hizo Guillermo Lasso, actualmente presidente electo de los ecuatorianos, más o menos me recordaba, economista, eso de que yo te ofrezco y busca quien te dé. Y le digo esto porque dentro de los principales objetivos, porque también hay que considerar que la gente votó por promesas de campañas que se hicieron, especialmente cuando habló de que inmediatamente va a aumentar el sueldo a $500. Y ya cuando ganó las elecciones, porque las cámaras de la producción no decían nada en lo absoluto porque estaban esperando el momento propicio para salir al paso. Y luego que ganó la presidencia de la República, las cámaras inmediatamente ahora sí le dijeron a Guillermo Lasso, ¿qué vas a hacer de esto de aumentar los $500 el sueldo? Entonces él buscó el mecanismo de manifestar que durante su mandato, hasta el año que termine, posiblemente aumente los sueldos y salarios en nuestro país, ¿verdad? Eso por un lado, no cumple o en su momento cambió el discurso, ahora sí. Ahora, en el caso de la seda sí, también porque también fue una oferta de campaña que él inmediatamente, asumiendo el poder, iba pues a tirar abajo la CENACID, a sabienda que él conoce perfectamente la constitución política del Estado, que no puede tirar abajo una institución de esta naturaleza porque eso está dentro de la constitución política. Entonces ahora promueve el asunto de una consulta popular. Entonces como quien dice, yo te ofrezco, ahora busca quien te dé, ahora busca pues Guillermo Lasso el mecanismo para tratar de arreglar las cosas ofrecidas en campaña. Entonces, un discurso totalmente frente a la realidad de todo un país economista. Yo creo que todos conocemos el nivel y ya a estas alturas del partido, votantes y no votantes del actual presidente electo se dieron cuenta de la demagogia de la campaña, digamos así, ¿no? Creo que en su momento el propio Herbas, cuando ofrece lo de los $400, en su momento, como todavía Herbas era candidato, se lo saca y le dice, oiga, no sea demagogo, con estas palabras, no son palabras mías, son de él. Lamentablemente yo creo que aquí sí influye, y por eso te digo, influye muchísimo también los errores que se cometen a nivel de las propuestas alternativas. Y a ver, tal vez no sean errores, ¿no? Sino la visión o la disposición. Yo creo que uno de los elementos fundamentales por los cuales está probablemente Guillermo Lasso es por el tremendo fraccionamiento que tenemos dentro de la izquierda y dentro del progresismo. Primero, el hecho también de que se ha dejado posicionar
como el cuco, digámoslo así, al nombre del socialismo o de izquierda. La palabra izquierda y la palabra socialismo son un cuco, ¿no verdad? Son un cuco. Y entonces el progresismo, no, el progresismo que desde mi perspectiva, el progresismo es netamente una parte de la izquierda o pertenece a la izquierda. No hay progresismo de derecha. Esas tibiezas, esas indefiniciones para mí no existen en el progresismo. No hay tal progresismo de derecha. Entonces, en ese ambiente de progresismo de supuestamente amplitud dentro del lado progresista, se comete el error de justamente dejar pasar, digámoslo así, a un montón de gente que no tiene nada que ver con el progresismo, y entonces evidentemente lo que se proyecta a la ciudadanía es completamente distinto. Es completamente distinto. Entonces, yo sí observo un poquito cuáles fueron los niveles de respuesta ante estos posicionamientos del candidato que hoy es el candidato ganador legalmente, digamos así, ¿no? Yo sí observo porque a mí me parece extraño realmente que en la campaña no se haya dado un poquito de coherencia, ¿no? Ante esta salida. Que la gente que estaba dispuesta a trabajar no haya tenido los espacios suficientes para trabajar cómodamente, adecuadamente, coordinadamente. Entonces, cuidado, Pedro, porque yo creo que, mira, para concluir con este tema, yo creo que la sociedad ecuatoriana, la sociedad izquierda, la sociedad progresista, ¿no? Sabíamos perfectamente que el 11 de abril era una decisión de sí o sí, porque no teníamos alternativa. Y la elegimos responsablemente, nos comprometimos responsablemente. ¿Por qué? Porque dentro de la izquierda y dentro del progresismo había una fuerte alzada de voz en el sentido de una necesidad de una reconstrucción, de una reestructuración de toda la izquierda y todo el progresismo. Y acuérdense que en su momento el tema fue, sí, hoy tenemos la inminencia del 11 de abril. Al día siguiente vamos a comenzar esa reconstrucción. Y entonces, ¿cuál es el problema, Pedro? El problema es que yo sí quiero recordar de la izquierda ecuatoriana, al progresismo ecuatoriano, que está bien, nosotros pusimos los 5 sentidos en el 11 de abril, pero ¿qué pasa ahora? No nos olvidemos de nuestro verdadero objetivo, que era la reconstrucción y era la depuración de una izquierda y de un progresismo que no puede seguir tambaleando y no puede seguir poniéndosela entre la espada y la pared, porque surge una decisión, surge otro elemento y surge otro elemento. ¿Cuándo es el día del verdadero pueblo progresista? Y entonces ahí sí hay un llamado de atención a nosotros del pueblo progresista, porque lo que tenemos que aprender es que tenemos que saber organizarnos, tenemos que comenzar a organizarnos por nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que definir y tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que guiar a nuestros representantes, no ellos imponernos disyuntivas de entre la espada y la pared. Es lo contrario. Entonces, lamentablemente también, Pedro, aquí no tenemos que seguir el ejemplo de Moreno. La culpa es de Correa. No, la culpa es de otro, no mía. No, aquí tenemos que aprender la lección, y si vemos la paja en el ojo ajeno, veamos la viga en la propia. No, señores, nosotros como organización social somos los que tenemos que hacer entender a la organización política que quienes definimos los ejes y las demandas somos nosotros, no la organización política. Cuidado. Totalmente de acuerdo. Mariel Llerena, con preguntas. Yamile Llerena, estamos con la economista Mariel Savitelli tratando temas relacionados a la política interna de nuestro país y algunos temas. Y Yamile Llerena, le dejo con preguntas. Claro que sí. Primero, buenos días, economista. Gracias por estar con nosotros. Hagamos un poquito de historia. Yo cambiando un poquito el tema, pero con los mismos personajes, ¿no?
en los años más o menos 80, 90, se empieza a descuidar el seguro social en Ecuador. Para el año 85, en el gobierno del señor Febres Cordero, se deja de aportar a la seguridad social. Esta deuda se acumula con el paso de los años y en los diferentes gobiernos que lo preceden, como fue el gobierno del señor, para hacer un poquito de historia nomás economista, ¿no? El señor Rodrigo Borja, el señor Sixto Durán Ballén, el señor Bucarán, el señor Fabián Alarcón, el señor Yamil Maguad, Gustavo Novoa, el señor Lucio Gutiérrez, el señor Alfredo Palacios. Hasta este gobierno, todos suspendieron el pago del 40% y esta deuda se acumuló más o menos, ¿no?, en 1.800 millones de dólares. Para el año 2008 se paga esta deuda al Seguro Social. Con un nuevo marco jurídico y constitucional se queda establecido, ¿no?, que la seguridad social es pública, no se la debe privatizar y es universal. Con este marco constitucional que rige hasta este momento, ¿cómo es posible que se pretenda, de hecho ya está en boga esto, de una campaña de desprestigio contra el IES, en el sentido de que solo llevándolo a la privatización, podrá funcionar, cuando por ley constitucional se manifiesta que la seguridad debe ser, vuelvo y repito, pública, no privatizada y universal. Economista, su punto de vista ante esta situación que se nos viene, pero de frente. Bueno, a ver, Yamile, primero que nada, soy yo la agradecida de estar aquí y para mí es un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en la historia que usted cuenta, recuerde usted que el colapso y la crisis del Seguro Social fue precisamente compensada con la intervención del Estado, que se tuvo que hacer cargo de la responsabilidad y de la ineficiencia en el manejo del Seguro Social. Y ese 40% surge a partir de un colapso y entonces le pasan la carga a todos los ecuatorianos de mantener algo que hoy dicen que supuestamente solamente del sector privado. Eso en primer lugar. Segundo lugar, en su propia respuesta y escuchando a Jorge Cáceres antes, que tuve la oportunidad de escucharlo en el último momento. A ver, esto tenemos que tenerlo claro y entenderlo. El neoliberalismo o el planteamiento del neoliberalismo es que todo es privatizable. Todo. Absolutamente todo. ¿Y por qué para ellos es todo privatizable? Porque su lógica es una lógica rentista, es una lógica de negocio, no es una lógica de responsabilidad del Estado de salvaguardar derechos, ¿sí?, que todos los ecuatorianos tenemos. Y evidentemente su lógica es la de justificar y ponerle la venia y a todo lo que ha sido los esquemas de concentración del neoliberalismo que han promovido precisamente estas grandes brechas en donde algunos ecuatorianos o algunas de las sociedades que están inmersas en esto necesitan del apoyo del Estado para poder cubrir lo que antes les fue quitado. ¿Todo producto de qué? De que, escuchen, el neoliberalismo se basa en una concentración, pero ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es la matriz de todo esto? La propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Mientras no ataquemos a ese concepto, mientras no tengamos una correcta distribución de los medios de producción, todos los sistemas van a estar encadenados hacia esta concentración. Pero bueno, eso como para que tengamos el panorama general de lo que es el neoliberalismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, en el caso concreto partiendo de que todo es privatizable, el tema del seguro social es una fijación y un ideal no de ahora, de toda la vida.
desde la época de los años 80, en donde los mayores privatizadores en América Latina fueron Argentina y Chile. Desde esa época es un botín muy grande. ¿Y por qué es un botín muy grande? El Seguro Social representa por obligación el mayor ahorro nacional, que le pertenece a muchísima gente, ¿sí? Y que por lo tanto es perfecto para la estrategia de decir, como son muchos, tiene que haber alguien supuestamente técnico que los administre y que los represente, ¿sí? Entonces, el tema del Seguro Social primero es algo así como la ley de la privatización del Banco Central. Una ley no actual, es una ley que viene desde siempre. Del pasado. Y que ha sido del pasado. Y que es posible hoy que surja nuevamente en la posibilidad de ser admitida y de ser aprobada como se aprobó. ¿Por qué? Porque el poder político se accedió al poder político por parte del neoliberal y aquí no me importa si compró o no compró derrotas o compró, pero en todo caso la realidad es que está posicionado y está posicionado desde hace 4 años atrás. Si vemos, se han hecho todos los aspectos de orden legal, por eso es que alguna vez yo dije, la peor corrupción en un país es hacer legal lo ilegítimo. Entonces, este periodo de 4 años han legalizado todas las ilegitimidades que han podido y siguen acelerando en estos últimos 20 días a aprobar todo lo que más pueden y avanza en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces, en el caso del Seguro Social, yo le voy a contar cuál es el tema del Seguro Social. Y se lo voy a contar no desde la perspectiva de proyección, se lo voy a contar desde el caso vivido en Chile. Es decir, los resultados. Primer lugar, en el caso del Ecuador, el hecho de que el candado sea que existe en la Constitución, discúlpeme, como de por medio está una compra de poder, de una u otra manera, ¿no? De una u otra manera se han apropiado del poder, ¿no? ¿Verdad? Durante estos 4 años, ¿ha importado la Constitución del Ecuador? No, ¿verdad? O sea, Para nada. Da lo mismo que esté en la Constitución o no esté en la Constitución. Desde la lógica de ellos, pues, ¿no? Entonces, eso no es un freno. Eso no es un freno. Segundo, en estos cambios que han hecho, ¿qué hicieron? Siguen dejando afuera en los niveles de decisión ¿a quién? A la ciudadanía. ¿Quiénes deciden? Los que tienen un interés particular como negocio. El resto queda afuera. ¿Pero de quiénes es la plata? De todos los que quedaron afuera. Entonces es falso el hecho de que la plata tiene que decidir y tiene que manejarla a quien le pertenece. Es falso. ¿Sí? Segundo, ¿qué inmediatamente hicieron? Subieron las tasas de interés de los préstamos. Vivienda popular. Se da cuenta por qué es tan importante el hecho de haber liberalizado las tasas de interés y liberalizado las comisiones. Ahí están. Ahí está. Muestra un botón, por donde se enfilan los pensamientos. Por donde se enfilan. Pero voy a hacerle una breve reseña. De hecho, la semana pasada yo mandé en mi correo, en mi face, mandé y dije la sutileza de los medios hegemónicos. Generalizadamente tenían 2 páginas del diario El Universo en donde contaban todas las bondades de los fondos de inversión privados. Contaban las maravillas. Ya comienzan a meternos en la cabeza la bondad de los fondos.
¿sí? Y lo hacen genéricamente, no lo dirigen específicamente al caso. ¿Por qué comienzan con esta? Parece que yo estuviera, como dicen en Chile, parece que yo estuviera peinando la muñeca. ¿Qué quiere decir peinando la muñeca? Un poco loca o perseguida. No, no, señores. Es que ya hemos aprendido de cómo trabajan y cuál es la estrategia. Sí, es maquiavélico. Lo trabajan bonitamente desde el principio y comienzan a gestionar las bondades de los actores que después van a ser nuestros verdugos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el esquema que te presenta? Hay dos fondos que son importantísimos, que maneja el Seguro Social, digamos así, dos fondos. Me refiero a dos intenciones, ¿no? Por los cuales uno aporta. El uno es cuando uno aporta para la atención de salud y el otro es cuando uno aporta para su vejez. El uno es el Fondo de Atención de Salud y el otro es un fondo previsional para la jubilación. Ok. ¿Qué es lo que hicieron en Chile? En Chile, en la misma esquema, y como también lo decía Jorge en otros campos y lo acaba de mencionar Pedro, la estrategia es no le des plata, sé el peor administrador desde la perspectiva pública. ¿Para qué? Para caotizar los dos servicios. Caotizarlos. De tal forma que la ciudadanía y a quien le interesa esta administración diga, no vale. ¿Sí? Necesito buscar otra alternativa. Lo que no se da cuenta la ciudadanía es que esta mala administración pública es dirigida y es originada. Yo creo que una de las cosas que deberíamos como ciudadanía pedir es la auditoría de decisiones. O sea, deberíamos nosotros pedir que se evalúe si el problema fue la mala práctica, así como hay mala práctica médica, la mala práctica administrativa, o si el problema es del sistema. ¿Por qué? Porque mire usted lo que declaró la señora Artola con respecto a por qué justificaba que se saque la posibilidad del financiamiento al sector público para programas de desarrollo productivo desde la reserva de activos. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, o sea, no dijo que el sistema era malo. ¿Sabe lo que dijo? Lo que pasa es que nosotros hemos encontrado que no se cumplió con los objetivos. O sea que porque alguien tuvo una mala práctica, entonces eliminamos el instrumento. ¡Qué falta de lógica! ¡Qué mal razonamiento! O sea, pensamiento crítico cero. Esa niña, donde estaba en mis aulas de pensamiento crítico, no llegaba a ser economista. Porque con ese criterio no pasaba de año. Entonces, en el mismo sentido, por eso yo siempre apuesto no a lo evidente, sino a buscar el sentido. Yo creo que si ya sabemos que la estrategia es decir que es un caos la administración pública, entonces lo que tenemos que es que perseguir a la mala práctica. Le doy un caso. El señor Jorge Guate. El señor Jorge Guate se le perdieron los cajeros automáticos del Banco Ecuador porque no funcionan. Se le perdieron los muertos en Guayaquil. Se le perdieron un montón de cosas en las empresas públicas. Se le siguieron perdiendo un montón de cosas también, como el hospital, el penal y todo, en SECOP. Y termina siendo al que no sé qué se le irá a perder, pues, cuando entregue las cuentas al nuevo gobierno. Que estoy clara, pues, que es entre amigos, ¿no? Es entre amigos. Entonces, pero a lo que yo me voy es lo siguiente. Ese señor pasó por el Seguro Social. Tenemos toda esta historia de pérdidas.
Entonces, a mí sí me gustaría como ciudadana que se haga una evaluación de la mala práctica, de la mala decisión. Probablemente no podamos llegar a comprobar si fue ignorancia o mala intención, pero por lo menos podemos salvar de endilgarle a un sistema algo que no le corresponde. Siguiendo con el asunto, en Chile, ¿qué se hizo? Con la misma estrategia, decir que el sector público no funcionaba como administrador. Se mandan las dos privatizaciones, ISAPRES y AFPs. ¿Sí? Las ISAPRES manejaban el servicio de salud. ¿Qué pasó? Simplemente pasó que 4 o 5 grupos se hicieron dueños de toda la infraestructura de salud y atención del país. Los médicos tienen que trabajar a través de ellos, imponen las tarifas de las atenciones, pero más aún, trabajan con una especie de sistema de seguros para la atención a los que obligatoriamente tienen que aportar, y que la única opción o la libertad de elegir es entre 4, da lo mismo Chana que Juana, pues no tienes más, ¿no, verdad? No tienes más. Y resulta que en los planes que te venden para atención de salud, no es una atención integral. Existen las predeterminaciones o existen los límites. Y si tú te llegas a enfermar de algo que no está en este plan de salud, fregaste. Tienes que igual cubrir tu propia salud. La alternativa, te dejan a FONASA. FONASA es como decir el Seguro Social. ¿Quiénes van a FONASA? Van a FONASA gente como yo, que cuando vivió en Chile tenía 400 o cerca de 400 libras, y cuando yo hablaba por teléfono a las ISAFRI decía, mire, ¿sabe qué? Aquí yo soy, tengo tales y tales y tales. ¡Ay, venga, economista! Ni sé qué, ya. Cuando iba y me veían que era gordo, me decían, no, lamentablemente no hay plan para usted. Y yo terminé en FONASA. Yo tuve un problema médico, y si no hubiera sido por mi familia, ¿por qué? Porque FONASA no te cubre el 100%. O sea, no es una cubierta integral. Entonces es una gran mentira que tú manejas o que subes la calidad del servicio de atención de salud. Y lo que es peor, el costo es elevadísimo, y lo que es peor, no se refleja en atención o en mejora de la atención, se refleja en las inmensas ganancias que el administrador de la salud tiene, que no necesariamente son los médicos. Hay algunos médicos que se convierten en empresarios de la salud. No, que son empresarios dedicados al negocio de la salud. Igualito lo que pasa aquí, para que me entiendan, igualito lo que pasa aquí con los servicios de las cooperativas de transporte interprovinciales. Señores, no se confundan. No son los choferes, son los empresarios del transporte, que a su vez someten a los choferes. Igualito allá. Allá son los empresarios de salud, que también tienen un problema enorme, porque los médicos que son contratados y que atienden no son los que se llevan la plata. La plata se la lleva los administradores. Pero desde el punto de vista macro, adicionalmente, resulta que lo que ofrecieron fue una desconcentración, y que muchos médicos, todos iban a poder tener atenciones de salud y toda la cuestión. La realidad fue que en el primer análisis que se hace de los 20 años, lejos de ampliar la oferta, lo que comenzaba era reducirse. ¿Por qué? Porque estos 4 o 5 grandes monstruos comenzaban a comprar a todos los chiquitos, la concentración. ¿Qué significa eso? Lo mismo que ocurre en el sistema financiero. Es muy fácil ponerse de acuerdo entre 4 y fijar la tasa de interés. Acá es muy fácil ponerse entre 4 y fijar los precios y los costos y demás de la atención de salud. Y las condiciones. Mire, sí. Pero déjame terminar, Yamile, pero déjame terminar. Discúlpeme, yo sé que me llevo tiempo y que usted tiempo es No. Es muy importante que termine con el tema de las AFP, porque por ese lado también es gravísimo. ¿Qué se le ofreció al ciudadano chileno?
poco más y la jubilación iba a ser, pero para que se den la vida de reyes, pues. Ya. ¿Qué significó? Significó primero, para atraer a los que estaban en el sistema público, se les bajó la tasa de imposición. Es decir, quienes se quedaban en el sector público pagaban más por su fondo de previsión y les daban una chichigüería mayor a quienes entraban. Y adicionalmente se impuso que todos los nuevos que entraban al sistema necesariamente tenían que entrar en el sistema privado. Eso es una competencia desleal. Ya ahí uno ve una intencionalidad, ¿sí? Pero segundo, ¿qué pasa con esos fondos de previsión? Igualito, entran en administradores privados que comenzaron a reducirse, que son grupos nacionales, pero también ligados a grupos internacionales, lo típico, los aliados nacionales con los grandes poderes económicos internacionales, y entonces comienzan a manejar. Pero ¿qué ocurre con eso? Esa plata son, como es una plata, no es como la otra que es atención de salud. Esta plata es este fondo que tiene un periodo de tiempo más largo. Entonces, permite otros niveles de inversión, otro tipo de inversión. Bueno, en resumidas cuentas, para no alargarme y dejarla que Yamile también hable. ¿Qué pasó? El mayor ahorro nacional, ¿saben a dónde se dirigió? ¿Saben a qué promocionó y promulgó? A las grandes empresas chilenas privatizadas. Fueron las que sustentaron esas grandes empresas. Fueron las que sustentaron, igualito como en la época bancaria, que había los créditos vinculados, que a mis panas les prestaba y a mí. Bueno, así fue. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, es que en el mercado de especulación se pierde y se gana. Cuando se pierde, que nadie averigua si es deliberadamente o no, como fue en el caso de los vinculados. Cuando se pierde, qué pena, perdió el fondo. ¿Perdieron quiénes? Los dueños de la plata, que son los trabajadores. Pero ¿qué pasa si gana? ¿Se mejoran las condiciones de...? No, pues. No ve que la comisión por administración, pues. No ve que los gastos de administrar, o sea, me quemé el cerebro ganando eso. Pues. Entonces, igualito, en el mismo esquema, las pérdidas se sociabilizan y las ganancias se acumulan. No lo digo yo, léanlo en el análisis de los primeros 20 años de los resultados de la AFP y de las ISAPRES en Chile. Pero ojo, ni siquiera lo lean. Miren lo que pasó en Chile en estos últimos tiempos. ¿Se acuerdan? No son los 30 pesos, son los 30 años. Se referían básicamente a los 30 años en donde todo este esquema de privatización y particularmente el que tenía que ver con atención de salud y fondos previsionales pusieron al chileno recibiendo una miseria como jubilación y una reducida y limitada atención médica, que cuando se necesitaba realmente de que se atienda, tenía que depender de si tenía o no tenía plata para no morir. Así de simple. Esa es la realidad. Eso es lo que pretenden. Entonces yo creo que el ciudadano inteligente ecuatoriano, insisto, lo que tiene que hacer es pedir que le demuestren si realmente el sistema no funciona. O si los malos administradores. Y si se demuestra que son los malos administradores, entonces, bueno, persigámoslo, pues. Ahí, pues, todos tendrán que ver, pues, cuáles fueron las decisiones. ¿No, verdad? Segundo, créanme, lo que tienen que hacer es investigar. Lo que tienen que hacer es entender y mirar hacia sistemas que ya estuvieron en funcionamiento para que vean lo que sucede con este tipo de propuestas. No creer que en el caso de Ecuador van a ser distintos. ¿Por qué? Porque son los mismos grupos económicos, son los mismos, son las mismas relaciones,
son los mismos bancos, porque en definitiva lo que tenemos es un andamiaje internacional con aliados nacionales en cada uno de los países. Esa es la realidad. Luchar contra eso, por supuesto que hay que luchar y que nunca desmayar, pero hay que luchar con los que tienen que estar al lado tuyo, no con aquellos que les das paso para que se suban a la camioneta y resulta que en vez de darle opciones a las alternativas que realmente nos liberan de todo este sistema, lo que estás haciendo es fomentando y aumentando la irreversibilidad del neoliberalismo. Porque al final de cuentas, toda esta jugarreta política, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a quemar y a esconder las verdaderas alternativas de solución y a apoyar y a sostener a la irreversibilidad del neoliberalismo. Eso es todo. Qué bien. Yo quiero alguna inquietud porque me quedé igual en la otra ocasión que la tuvimos con esto. Entonces, economista, bueno, primero, claro lo que nos acaba de explicar, de decir, la defensa de la seguridad social no es una defensa de una institución. La defensa de la seguridad social es un derecho que tenemos los ciudadanos que pertenecemos a esta institución. Y los derechos son irrenunciables, economista. Dentro de la seguridad social está el seguro de riesgo del trabajo. De esto no se habla nada realmente. Yo no he oído decir nada de esto. Bueno, ¿a qué se debe? ¿Qué piensa usted? Bueno, habrá que, primero que nada, Yamile, o sea, yo creo que habrá que ver qué es lo que viene, porque como yo decía en una entrevista anterior, puntualmente, son cambios puntuales que se ha dado, son reformas, no es la nueva ley de seguridad social. Y a mí, como yo le decía, me preocupa, por supuesto que me preocupa el que ya hayan incorporado la elevación de las tasas, por supuesto que me preocupa el hecho de que no hayan decisiones, pero me preocupa, ¿sabes por qué? Más que nada, me preocupa el verdadero bombazo que se puede venir después. Me preocupa la intencionalidad de la privatización. Estos no son más que los primeros pasos para dar paso, valga la redundancia, hacia el verdadero objetivo que es la privatización social. O sea, la privatización total. Ahora, con respecto al seguro de riesgo, es que ahí van a venir una serie de revisiones de la estructura misma, como está dado. Y el tema de los riesgos de trabajo, déjame decirte, ocultan y demás, ¿por qué? Porque adicionalmente habrá que hacer una revisión realmente de en qué situación se encuentran cada uno de estos fondos, porque acuérdate que el Seguro Social lo que tiene son divisiones de fondos que se van aportando por cada tipo, digámoslo así, de riesgo. Entonces, por eso yo decía, aquí lo que convendría es una auditoría, pero una auditoría de gestión. De gestión. Y no como la que hace el Contralor, pues, ¿no? O el que se decía Contralor, pues que ahora está luchando por demostrar lo indemostrable, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, no. Se refiere a una economía de gestión y yo diría que inclusive, aunque es un poco subjetivo, realmente establecer cuáles son, por lo menos tener elementos comparativos de cuáles son el tipo de decisiones que se tomó en su momento y cuáles las opciones que se tenían. Yo sé que es subjetivo, que es un poco difícil, pero en todo caso sí es importante que por lo menos se le diga a la ciudadanía cuáles eran las opciones de decisión que se tenían. Por último, no juzgar en última instancia. ¿Por qué? Porque mira tú cómo se juzga el hecho de haber tomado créditos en el 2015 y el 2016. ¿No? ¿Cómo se juzga? Y nadie advierte la situación que existía con una crisis internacional y con un terremoto. ¿Sí? Y mira tú cómo no se juzga lo que ocurrió en pleno COVID,
que se prepagó deuda en una crisis que estaba siendo manejada pésimamente y que en ese caso sí tienes poder de comparación o sí tienes elementos de comparación. ¿Por qué? Porque al ser una crisis mundial no era como el terremoto, que era una crisis particular. Entonces, yo creo que aquí pasa por la intervención de la ciudadanía, pero ojo, la ciudadanía, no los falsos ciudadanos, y cuando me refiero a falsos ciudadanos, los representantes de intereses puesto el hábito de ciudadano. Lo que necesitamos es una verdadera organización de profesionales, que tenemos profesionales serios, gente que ha tenido toda una trayectoria. Yo tengo en mi chat, tengo un sinnúmero de jubilados, técnicos, especialistas que conocen toda la historia del Seguro Social, que no tienen relación ni vínculos políticos y que me nutren todos los días con su sapiencia y con su experiencia. ¿Sí? Porque una cosa es que leas la historia y otra cosa es haber vivido la historia, pues, como la viven ellos. Entonces, sí hay posibilidades de que desde la ciudadanía se armen verdaderas auditorías sociales a partir de los entes de la sociedad organizados. Tenemos gente muy capaz, con experiencia, con conocimiento, y lo que necesita es que le abran las puertas de la información. Y por eso es tan importante esa cosita que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hoy se la quieren tumbar. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero camino que nosotros como ciudadanos debemos de proteger. Y sí, debemos de proteger que no sea utilizado, totalmente de acuerdo, pero no pueden robarnos la opción de estar presente en esa famosa gobernabilidad que quieren, de estar presentes a través de nuestra forma real de poder permanentemente opinar, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque que no se malinterprete. No es que la ciudadanía entrega el voto, delega las funciones y si te vi no me acuerdo y salado de mí, lo que hagas. No, la ciudadanía permanentemente tiene que tener los canales para poder hacer notar su voz. Lo que sí tenemos es que reclamar ese Consejo de Participación Ciudadana, darle una estructura correcta, darle una funcionalidad correcta y que sea realmente la representación de la voz. Entonces, mi querida Yamile, mientras no tengamos una verdadera opción de saber qué es lo que han hecho en esta última etapa, porque ya sabemos cuál es la estrategia. La estrategia es distorsionar, desbaratar todo para justificar una supuesta eficacia, que dicho sea de paso, no se justifica. ¿Por qué? Porque yo me hago una pregunta nomás. ¿Por qué? Pues el Ecuador del 2007 era una maravilla. El Seguro Social en el 2007 era una maravilla. ¿Cuándo era mejor el Seguro Social? ¿En el 2007 o en el 2017? ¿Ah? Así es, Entonces, en el 2017. se cae de Maduro, pues, ¿no? Y hablando de Maduro, la verdad es que es terrible. O sea, yo discúlpame, me salto el tema, pero parece que Moreno cree que puede comprar la ignorancia
como ha comprado la ignorancia en el pueblo ecuatoriano, me refiero a la pantalla de ignorancia. O sea, decir que en Colombia el culpable es Maduro. Por favor. Y Cuba. Y Cuba, o sea, Dios mío, ¿en qué mundo vive? Pero ¿sabes qué es el cinismo? Es el cinismo. Mire, yo me quedo con lo que usted dijo. Son cortados de la misma manera. Con dos cosas que usted dijo hoy que me parecen el resumen de todo y súper importante que la ciudadanía les eche cabeza, como decimos. Las pérdidas se socializan, las ganancias se acumulan, una. Y lo otro que decía en referencia a Lenín Moreno, él cumplió a cabalidad el plan, sin que falle absolutamente nada. Mira, es que lo más fácil, yo siempre pongo el ejemplo de los hombres pegadores, de los hombres golpeadores. Cuando es agarrado con las manos en la masa, porque siempre lo hace a escondidas, ¿no? Siempre lo hace que no se enteren que él golpea. Cuando es agarrado con las manos en la masa, ¿qué se dice de un hombre golpeador? Ah, no, es que es enfermo. Bonito está el chiste. La salida más bonita de un vil cobarde golpeador. Decir, es enfermo. Se justifica. Es enfermo. No. No es enfermo. Es un vil cobarde golpeador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es sacar ventaja de una condición física que por naturaleza es mayor que la de una mujer. Es superior. Eso es todo. No, eso es todo. Así que no me vengan. Igualito acá, pues. Ah, no, es que este hombre es tonto, este hombre es inepto, este hombre es incapaz. Para nada. No. Bonito está el chiste, pues. Yo prefiero pasar de burro y no de ladrona, pues. Así es. No, señores, no nos confundamos. El Señor hizo para lo que fue. Él cumplió con su misión. Así como Judas cumplió su misión con Cristo. Así. Esa no hay que subestimar al Señor. Escúchame. Era su misión por decisión personal. Así lo eligió. Correcto. Así lo eligió. Entonces no nos vengamos a hacer no nos confundamos. No es incapaz. Él fue muy capaz para cumplir con lo que fue a cumplir y para servir a los amos a los cuales se vendió. Eso es todo. Así es. No se diga más. La voy a volver a tener como siempre. Muchísimas gracias, economista. Se queda como siempre un mundo de cosas, pero ya tendremos tiempo. Un bonito día para usted. Cuídese y que Dios la bendiga. Gracias a ustedes también, para mí un abrazo fraterno a todo el Ecuador y abrir los ojos. Nosotros somos la ciudadanía, nosotros somos los a los cuales nos pertenece y por los cuales tenemos que siempre privilegiar lo que se viene para las generaciones futuras. Somos nosotros los responsables, nosotros somos los que debemos, somos los mandantes. Y mire que se me quedó pendiente, hubiera querido su opinión sobre los empresarios que dicen, descuentan a los trabajadores, pero no pagan al seguro. Pero bueno, para la otra semana la tendremos, porque de allí, cobrando esas cantidades de dinero, ayudarían mucho también a solucionar en parte el problema. Bueno, habría que hacer una investigación, habría que hacer una investigación al respecto, ¿no? Bueno, también, sí. Sí, un abrazo fuerte. Un bonito día. Ok, un abrazo para usted. Lo mismo, ok. Patria querida, un gusto, gracias por haber estado con nosotros. Los queremos, que la bendición de Dios sea sobre el Ecuador. Hasta mañana, a nombre de mi compañero y mío también. Un bonito día para todos. Gracias. Si estás sin empleo, si estás sin trabajo, si no tienes una buena vida,
es porque tú quieres. Hoy tenemos un producto que se llama Inmunocal. Inmunocal es un producto que tiene muchas proteínas de suero de leche. Es un aislado de proteína de suero de leche con cisteína. Realmente espectacular. Te ayuda a tener todas tus defensas en excelentes condiciones. Hoy que atravesamos una pandemia y que es durísimo, es necesario Inmunocal. Pero más que eso, Inmunocal también te da la oportunidad de tener una estabilidad económica. Una estabilidad económica que te la podemos explicar si nos llamas al teléfono 098-491-7768. Más que aquello, queremos hacer una gran familia Inmunocal. Ecuador, tienes la oportunidad de estar bien. América, tienes la oportunidad de estar bien. Dos cosas que debes de tener, principalmente para vivir bien: salud y, bueno, una economía estable. Solamente con esas dos recomendaciones puedes vivir bien y ayudar a mucha gente a vivir bien. Vivir bien no significa comer en exceso, tener mucho dinero, mucha plata. Vivir bien significa tener estabilidad económica y una vida sana. Inmunocal, para ti, solo para ti y para toda tu familia.